Llegando tarde a la Copa Primavera, tenemos ni más ni menos que a Slowbro. Que gente, esas confusiones pegan duro a lo que se le atraviese. A su vez va a estar siendo acompañado con lo que viene siendo Poliwrath oscuro, obviamente, y también lo que viene siendo Golisopod, haciendo una función de un doble cambio seguro a este Pokémon. ¿Por qué dices doble cambio seguro? Estamos hablando que es un triple agua. Pues bueno, gente, algo que puede estar variando, puede estar incomodando lo que viene siendo Slowbro. Son los tipo planta puros. Y Poliwrath tiene lo que viene siendo viento hielo, que puede ser que tarde un poquito, y hay que invertir un poquito en los escudos, pues es normal, gente. Y también lo que viene siendo Golisopod, que queda bien con lo que viene siendo tijera X y golpe aéreo para dar un poquito de cobertura. ¿Cuál es la intención del equipo? Quitarle los counters a Slowbro, que también, gente, déjame decirte que este Slowbro le encanta, le fascina toparse con lo que viene siendo los Roserade, gente. Así que pues queda lo que viene siendo este equipo otra vez para la Copa Primavera, y que espero que disfrutes del video, a su vez que disfrutes dejando un buen like y suscribiéndote al canal, gente. Más del 90% no está suscrito y eso me ayuda un montón. Y después de ver caer lo que viene siendo ese Empoleon, vamos a estar topando lo que viene siendo a Roserade, el cual pues ya está muy debilitado y hay que invertir el escudo para ese Golisopod para llevarnos la victoria. El rival va a estar haciendo lo mejor que puede, pero pues habiendo escudo hay que utilizarse. Por consecuente vamos a estar despachando lo que viene siendo ese Roserade con un tijera X y nos llevamos la victoria en ese primer combate. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente match, donde nos topamos ni más ni menos que a Slowbro con Pelipper, el cual, gente, va a estar buscando llegar los vendaval. Meteorobola no va a hacer nada como lo está haciendo los ataque ala. Aquí vamos tranquilos y con calma. El rival ahí se trae un poquito lo que viene siendo el juego, pero el rival avienta su cargado, que va a ser ni más ni menos que un Meteorobola. Nos acaban de baitear, pero vamos a regresarles el baiteo. Aventamos un surf para ver qué hace el rival, lo escuda, perfecto. Aquí aventamos un segundo surf para infligir daño y lo conectamos, y el rival también conecta su cargado. Esto va a ser un tremendo vendaval, el cual nos va a doler, pero es tanque lo que viene siendo ese Slowbro, y nos lo despachamos con lo que viene siendo un básico más. Tristemente pues nos conectó lo que viene siendo el chispa, el cual ya está muy complicado el match, gente. Tenemos un doble débil al Antur, el cual puede pintar feo, es verdad, pero si lo tuviéramos con un poquito más de vida ese Slowbro, podríamos haber hecho más cositas. Aquí el rival va a estar aventando lo que viene siendo un golpe aéreo, no tiene que invertir un planta feroz, no es necesario. Y el rival, al tener tanta ventaja, aquí le vamos a estar sufriendo. Aventamos un escalar para hacer la mayor cantidad de daño y esperar que se baje el ataque. Conseguimos bajarle el ataque y esperando lo mejor, esperando que podamos invertir bien el escudo. Avienta su cargado, que va a ser un sur, pero pues ya no hay mucho por hacer, gente. La mera verdad, podríamos haber hecho algo más. Sí, con Slowbro, con más vida y ese escudo. Aquí vamos a estar viendo cómo cae nuestro querido y amado Poliwrath, que con un rayo va a ser más que suficiente. Además, creo que nada más con el super estaba. Ahí andaba de agrandado el rival. Vamos a estar viendo lo que viene siendo el siguiente match, que Slowbro no le gusta ver a este Abomasnow Snow, y hacemos el cambio de lo que viene siendo nuestro querido y amado Golisopod, el cual va a estar aventando un tijera X. ¿Por qué tijera X y no golpe aéreo? Primeramente porque tijera X va a estar haciendo más daño, porque por el tipo bicho de Golisopod, pues por consecuente va a estar generando un poquito más de daño que con golpe aéreo, y ambos es frágil, el insecto por su planta y el aéreo por el planta. Aquí vamos a estar viendo que entró lo que viene siendo ese Pelipper, el cual, gente, ya le hicimos bastante daño, a pesar de que estos ataques nos estuvieran haciendo bastante daño. Pero pues bueno, gente, hay que dar lo mejor. Aquí el rival va a estar lanzando lo que viene siendo un vendaval, el cual ahí sí me sorprendió, no lo estuvimos
bien contando los básicos. Y el rival va a estar entrando ni más ni menos que con Ferrothorn, el cual vamos a estarlo baleando con lo que viene siendo nuestro Poliwrath. Aquí ya no nos importa que tengamos que gastarnos a Poliwrath, porque pues ya tenemos lo que viene siendo la ventaja de un Slowbro con bastante energía. Aquí aventamos un escalar, el cual va a estar despachando lo que viene siendo ese Ferrothorn. Y a básicos, y con un vientito hielo más nos llevamos a Bomba Snow, el cual, gente, nos da una victoria este Poliwrath. Pasamos al siguiente match y esto le encanta, le fascina a lo que viene siendo Slowbro, porque le resiste todo a ese Poliwrath Shiny. Va a estar aventando un vientito hielo y va a entrar ni más ni menos que su Ferrothorn. Aquí tenemos que entrar con lo que mejor se nos da, que es Poliwrath. Aquí va a estar lanzando el rival un latigazo, el cual lo tenemos que escudar. Obviamente hay que tenerle respeto a los cargados de los rivales, si no te van a costar partidas, y ustedes mismos lo han visto en este canal, que eso puede costar partidas completas. Aquí vamos a estar escudando lo que viene siendo su siguiente cargado. Obviamente tuvimos que doble escudar, porque al llevar triple agua, pues los plantas sí son un poquito molestos. Los podemos ganar, sí, pero hay que estar inteligentes en que vamos a gastar nuestro escudo. Aquí aventamos lo que viene siendo un vientito hielo a ese Pelipper. Ya quitamos el primer escudo y vamos a buscar llegar a otro viento hielo más, el cual lo conectamos y el rival lo va a estar dejando pasar. Ya lo dejamos algo mermados. Entra Poliwrath y aquí hacemos el cambio distinto. ¿Por qué entras con Golisopod? Porque voy a estar enfrentando a mi Slowbro con este Pelipper, y pues tiene que estar entrando el kit de lo que viene siendo Golisopod, el cual va a estar generando bastante energía. Y avienta lo que viene siendo un golpe aéreo. Entra nuevamente lo que viene siendo el Pelipper del rival y aventamos un golpe aéreo, el cual ya dejó muy mermado a ese Pelipper. Por consecuente se vio obligado a tener que lanzar su vendaval, y pues entra lo querido y amado Slowbro, que por fin ya pudimos conectar un psíquico para poder despachar a un Pokémon. Así que pues el equipo, si te agrada, lo puedes utilizar, y ahí me dejas en los comentarios qué opinas. También cuéntame cómo te fue en la semana meteorológica, si sacaste a los 4 Castform en su versión Mario Color. Vamos a estar viendo lo que viene siendo a Bruxis, que, gente, siendo muy de cristal, pues sí me sorprendió que lo estuvieran utilizando. Sí me tocaron varios Bruxis encontrarme en la Copa Primavera, y el rival va a estar sacando el escudo. Eso es lo malo de Bruxis, eso, porque tienes que invertir el escudo. Por consecuente puede a veces ser tanto a favor como en contra esas decisiones. Aquí entra Tentacruel, pues tenemos que entrar con lo que más lo valea, que es ni más ni menos que nuestro Slowbro. Vamos a dejar pasar el cargado, el rival va a estar lanzando su escalar, nosotros vamos a comernos a básicos a ese Tentacruel, y vamos a ver con qué entra el rival. Y va a entrar ni más ni menos que con su Ferrothorn, el cual pues nos da un poquito de ventaja, porque pues podemos aventar toda la energía acumulada. Aventamos el psíquico, no se bajó la defensa, no pasa nada. Aquí entra con lo que viene siendo su Bruxis, pero ese es el problemita de lo que viene siendo Bruxis, que le pega todo de una manera sorprendente. Aventamos un vientito hielo, y esto fue el equipo triple agua con Slowbro de Lee. Vamos a estar despidiéndonos, sin antes recordarles que nuestro buen amigo y hermano Guille Lucio, el cual ahí te dejo su información, está dando servicio de Pokémonedas, y nos vemos hasta la próxima. Saludos.